dijimos que había una relación entre el modelo OSI, que es puramente teórico y de manera didáctica, que es solo de estudio, y el TCP/IP, que es el que realmente usamos en la práctica a la hora que nosotros implementamos una red. Entonces, pues ahí tratamos también unas generalidades de qué, el concepto de qué es una red, por qué es lo más básico que puede estar formado una red, que necesitamos switch, routers, en qué capa trabaja cada una del modelo OSI, y con eso nos quedamos. Les había comentado que nosotros voy a estar tratando de hacer simulaciones con ustedes con la herramienta esa de Packet Tracer, para que no sea tan tedioso, digámoslo así, ¿verdad? Solo estar recibiendo teoría y teoría, sino que si quisieran pueden descargarse el Packet Tracer, registrarse como estudiantes y pues empezamos con las simulaciones, ¿verdad? Por lo pronto van a ser puramente teoría, todavía no vamos a tocar el Packet Tracer, ya que necesitamos tener unos conceptos claros antes de empezar con las simulaciones, ¿verdad? La relación entre el modelo OSI, que es puramente teórico, y el TCP/IP, que es la suite de protocolos que utilizamos, o el conjunto de protocolos que utilizamos para implementar una red en la realidad, si lo podemos decir así. Entonces, empezamos hablando del modelo TCP/IP. El modelo TCP/IP fue desarrollado en los años 70, ¿sí? Robert Kahn, con el auspicio del Departamento de Defensa de Estados Unidos, eso lo habíamos abarcado también un poquito ayer. Con interconexión evolucionaría más tarde a lo que hoy es conocido como el Internet. A partir de ese proyecto de los Estados Unidos, del Departamento de Defensa, buscando aplicaciones militares, pues se toparon con estos protocolos necesarios para desarrollar lo que hoy evoluciona como el Internet. La investigación de Cerfican emplea originalmente un solo protocolo medular conocido como Transmission Control Program, siendo su funcionalidad dividida más adelante en dos protocolos más modulares y que recibieron los nombres de Transmission Control Protocol e Internet Protocol. De ahí vienen los nombres TCP e IP. Por eso se le conoce TCP/IP, ya que son, digamos que los dos protocolos más utilizados a la hora de que nosotros implementamos una red. De nuevo, es un conjunto de protocolos, pero recibe así su nombre de estos dos protocolos que son los más utilizados de todos. Bueno, a pesar de que su nombre hace referencia a los dos protocolos más importantes, se hace para referirse usualmente a la familia o a la suite de protocolos que indican que es un conjunto de los mismos clasificados acorde a su funcionalidad algunas capas en este modelo, que es lo que habíamos hablado, ¿verdad? Aquí están las capas de nuestro modelo OSI. Había dicho que está conformado por la física, enlace, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Y ahora lo hemos compaginado con lo que es el TCP/IP, que es el que realmente aplicamos. La diferencia es que si lo quieres ver así, cada capa sigue abarcando lo mismo dentro de ella, pero aquí en el TCP/IP tenemos menos capas. En vez de tener 7 capas, tenemos solamente 4. Lo que en el modelo OSI se abarca la física y el enlace, en el modelo TCP/IP lo consideramos como acceso a la red. Lo que en OSI se conoce como red, aquí lo conocemos como Internet. Aquí transporte no presenta ningún cambio en ninguno de los dos modelos. Y todo esto, las 3 capas de sesión, presentación y aplicación, lo vamos a conocer únicamente como aplicación en el modelo TCP/IP. Es necesario mencionar que pese a que TCP/IP es el motor de la comunicación en las redes modernas, tanto profesionales como estudiantes utilizan el modelo OSI como referencia habitual en sus respectivos ámbitos. Por lo que a continuación se presenta una relación entre ambos modelos, que es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Cómo se relacionan los dos y cómo cada capa se va colocando dentro de otra, por así decirlo. También parte importante es saber qué tipos de tráfico hay en el IPv4, que es el que nosotros utilizamos. Ahora pues se hace más la diferencia entre IPv4 ya que se está por implementar IPv6, ¿verdad? Ya en Europa ya hay tecnologías IPv6, aquí en Guatemala todavía se está desarrollando, se tiene que implementar en algún punto debido a que ya hacen falta direcciones IPs para asignar y para comercializar, ¿verdad? Pero bueno, todo esto va a ser aplicado a IPv4. Todo lo que veamos en este curso va a ser aplicado a IPv4. Entonces, los tipos de tráfico que tenemos en el IPv4. Tenemos el tipo Unicast, donde nosotros tenemos
una red básica y es una transmisión desde un único emisor hacia un único receptor. Si lo queremos ver así, de compu a compu, digamos. Yo tengo una compu conectada aquí, vas a por mi switch y quiero llegar con un mensaje o con cierta información a un objetivo en específico, a una sola computadora, a un solo equipo como tal. Entonces, como te decía, aquí esto se conoce como host a host también, ya que un host sería un usuario final, ¿verdad? Un equipo como tal, que es lo que maneja el cliente, por así decirlo. Y pues para quedar claros, host será el apelativo utilizado para referirse a cualquier dispositivo final capaz de mantener una dirección IP como un computador o un teléfono inteligente, ¿verdad? Cuando te conectas a tu Wi-Fi en la casa o te conectas a cualquier red, pues está haciendo un host, un usuario final, un equipo final. Ese sería el unicast, entre equipo a equipo. Solo quiero que de una computadora llegue un mensaje a otra. Ahora vamos con el broadcast. En el broadcast, la transmisión se realiza desde un único emisor hacia todos los demás dispositivos existentes dentro de la misma red. ¿Qué quiere decir eso? Que yo vengo y es como que mande un mensaje masivo a la red de la que yo estoy. Yo estoy conectado aquí a este switch con esta computadora y yo quiero hacer llegar la información a todos los que estén en mi misma red. Ojo, mi misma red. A esta computadora no, porque tenemos un router aquí que nos dice que aquí ya hay otro segmento de red, por lo cual no le estaría llegando la información. Pero dentro de la misma red, todos estarían recibiendo la información. Entonces, ahí a quien le interese, digamos, yo quiero mandar un memo en la oficina, ¿no? Me conecto a la red, los mando como un broadcast y que cada quien en su compu lo abra a quien le interese, pero de que le llegue a todos, le llega a todos. Te decía, está limitado por defecto por dispositivos de capa 3. Esto lo tratamos el día de ayer en el modelo OSI. En el modelo OSI de capa 3 tenemos, te decía que teníamos la física, la de enlace y la de red, ¿verdad? Entonces la tercera capa sería la de red, que es donde trabajan nuestros routers. Decía, entonces aquí ya no llega, ¿verdad? Porque el tráfico sería de una red a otra. Estamos hablando de que es en una misma red. Tenemos también el multicast, que es una transmisión de un único emisor hacia un grupo de dispositivos en particular. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, yo quiero que le llegue a unos cuantos. No quiero que le llegue a todos los equipos. Que le llegue a una gran parte, a un gran grupo, pero no a todos. El mismo ejemplo, digamos que estamos en una oficina. Bueno, yo quiero que le llegue a, por decirte, al área de ingenieros, pero que no llegue al área de secretaría, por ejemplo, administración, porque a ellos no, pues esos datos no les sirven y les voy a llenar de información inservible a su computadora, ¿verdad? Entonces estoy seleccionando a qué computadoras quiero enviarlo. Seguimos, entonces ahora pues seguimos con las relaciones y ahora vamos a ver qué tipos de direcciones IP manejamos nosotros en el modelo TCP/IP. Digamos que estas son las básicas que nosotros necesitaríamos a la hora de pues, poder montar una red IPv4. Dentro del IPv4 existen varios tipos de direcciones, algunos están reservados específicamente para uso en especial, como vamos a ver a continuación, mientras que otras pueden ser asignadas a conveniencia. Dichos tipos de direcciones IPv4 que podemos encontrar en una red son los siguientes. Tenemos una dirección de host, que es lo que habíamos hablado, que es aquella que está adjudicada a cada uno de los dispositivos finales con el fin de identificarlos. Cuando vos te conectas a tu router en la casa, en la oficina o alguna otra red, te está asignando una IP. Esa IP, si sos un usuario final, si estás usando tu computadora, tu teléfono inteligente, esa IP te va a identificar específicamente a vos como dispositivo y como usuario final. A eso se le conoce como host, la IP que se le da al usuario final que se está conectando. Luego de eso tenemos la dirección de red, que es aquella destinada a englobar todas las direcciones individuales o de host presentes en una red a manera de que las redes externas puedan ver como un todo, o sea, a través de una sola dirección a los dispositivos que la componen. De nuevo, vamos, estamos aquí en esta casa, ¿verdad? Podemos ver que tenemos 3 hosts. Tenemos 3 computadoras distintas. Podemos ver que van en el mismo segmento de red. 192, 168, 11, 12, 13. Están en el mismo segmento de red. Son 3 hosts diferentes, pero si nosotros quisiéramos englobarlo como una dirección de red como tal, la dirección de red sería la 192.168.1.0. Y ese 1.0 está englobando a estas 3 computadoras que nosotros
tenemos acá. Si yo desde afuera de la casa, por ejemplo, desde la central, quisiera decir, bueno, vamos a mandar aquí un mensaje o quiero saber cuántos dispositivos hay conectados en esta casa, primero identifico la red, o si quiero ver como un conjunto a todos los equipos para ver cómo están funcionando, pues puedo utilizar la IP de red que los identificaría todos englobados como un conjunto con la 192.168.1.0. Con eso englobamos todos los hosts. Después tenemos la dirección de broadcast. Es la dirección utilizada dentro de cada red para enviar un mensaje destinado a todos los miembros de la misma. O sea, esta es una IP, como decía, aquí tenemos IPs que pueden ser asignadas a conveniencia. Vamos a tener una de broadcast, donde nosotros generalmente agarramos la última IP utilizable de la red para transmitir mensajes, como habíamos hablado, como masivos, digamos, a todos los dispositivos que se encuentren conectados en la misma red. Donde en nuestro segmento de red de la 192.168.1.0, la última utilizable sería la .255. Entonces, la dirección de broadcast para este caso en específico sería la 192.168.1.255. A través de esa nosotros estaríamos enviando los mensajes de broadcast. Luego tenemos la de multicast. La dirección es utilizada para enviar información a un grupo específico de dispositivos, ¿verdad? Que era lo que habíamos visto con los tráficos que tenemos en IPv4. Esa también es arbitraria y generalmente se utiliza la anterior a la de broadcast también. Entonces eso nos serviría para seleccionar a qué grupo queremos nosotros enviarlo dentro de la red. Pues tenemos también, vamos a ver cuál es el formato de una dirección IPv4, ¿verdad? Está compuesta por 4 octetos de dígitos binarios separados por puntos y escritos en formato decimal por conveniencia. Esto que vemos aquí, o sea, ese 192, 168, punto algo, eso es en binario. Pero nosotros, para no estar escribiendo, imagínate qué cantidad de unos y ceros tendrías que escribir para escribir 192, por ejemplo, sería larguísimo. Entonces, por conveniencia, se escriben en el sistema decimal, pero realmente el sistema de las IPs IPv4 funcionan en sistema binario. Para mostrar una configuración relacionada con IP en un dispositivo de Windows, se puede utilizar el ipconfig. Entonces, ok, miremos un poco eso. Nos vamos a ir al CMD en mi computadora. Vamos a abrir acá. Aquí estamos dentro de mi computadora y entonces yo le digo, ¿sabes qué? Quiero ver qué IP tengo yo. Nosotros podemos venir, poner este comando acá y él me va a decir qué IPs conoce, qué IPs tengo yo. Y aquí, mira, me está diciendo que yo estoy conectado a una LAN o a través de Wi-Fi, que mi IPv4 que yo estoy utilizando va a ser, que mi máscara de red va a ser la 22255 y que mi default gateway va a ser, si te puedes dar cuenta, en todas estas IPs seguimos el formato, ¿verdad? De los 4 octetos. Se les llama octetos porque en cada una tenemos, como te decía, está representado por números binarios. Entonces tenemos la posibilidad de llenarlo con 8 unos o con 8 ceros, por así decirlo, ¿verdad? Por eso se le llaman octetos. Este sería el formato de una IPv4 normal. Aquí está el primer octeto, segundo octeto, tercer octeto, cuarto octeto. Como te decía, ¿verdad? En la salida de dicha aplicación se puede apreciar la dirección IP de la máquina en particular, que es la que yo tengo, ¿sí? Y el nuevo parámetro conocido como máscara de subred. Dentro de poco vamos a ver qué es eso, a qué quiere decir. Empleando dicha máscara junto con una operación matemática de host, puede conocerse la red a la que pertenece. O sea, si vos conoces tu dirección IP de host, la dirección que tenga en mi computadora, y su máscara de subred, yo puedo sacar la red a la que pertenece, la IP de la red a la que pertenece con un tratamiento matemático, que también más adelante vamos a ver. Eso sí es en binario. La máscara de subred se divide en 2 partes a través de las cuales se puede determinar, dada una dirección IP, tanto la dirección de red como la del identificador individual de cada dispositivo, siendo los bits con un valor de 1 utilizados para reconocer la red y aquellos con un valor de 0 empleados para revelar el identificador de host. ¿Sí? Esa es la operación matemática que vamos a ver más adelante. Entre unos y ceros nosotros tenemos que poner las IPs
tanto la de subred como la de host, en su sistema binario, representarlas con unos y ceros en los octetos, luego hacer la operación matemática y el número que nos va a dar como resultado va a ser la de, la de red, la IP de red. Para que un ordenador pueda alcanzar a otro host por sí solo, ambos dispositivos deben encontrarse dentro de la misma red, condición que debe cumplirse también entre cualquier dispositivo final y su compuerta de enlace predeterminada. Era lo que te decía, tenemos que tener claro de que un enrutador o un router nos va a segmentar las redes para poder llegar con el tráfico, los tipos de tráficos anteriores que habíamos visto a otro equipo. Tenemos que estar dentro de la misma red, o sea, si lo quieres ver así, conectados a un mismo router. Si hay saltos de un router a otro, entonces, y estamos en otro segmento de red, no vamos a poder alcanzar al otro equipo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De la dirección IP, es la .1.1, la enlace, la puerta de enlace predeterminada, y su máscara de su red sería la 255.0. La IP de esta computadora sería la 192.168.1.2, su máscara de subred la 255.0 y la puerta de enlace, que es la que tenemos aquí, ¿verdad? Podemos ver que aquí ahora esta tiene su dirección IP 168.1.3, igual su máscara de subred 255.0 y su puerta de enlace es la 192.168.1.1. Aquí podemos ver que ambas computadoras conocen que su puerta de enlace predeterminada, o sea, con la que salen de la red, digamos, por la IP que puede pasar el tráfico hacia afuera de la red, es a través de la 192.168.1.1. ¿Sí? Entonces ahí ya los dos conocen su puerta de enlace predeterminada. Y también cada uno tiene su dirección IP asignada. También es importante notar que todos están trabajando dentro del mismo segmento de red. Por eso se pueden alcanzar, por eso esta computadora puede alcanzar con información a esta computadora. Porque todos están trabajando en el segmento de red de la 192.168.1. Todos están trabajando en la misma red. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí podemos ver por qué no se alcanza, cómo no se alcanzaría al otro equipo. Digamos que un ejemplo de cómo estaría hecho erróneamente si en caso nosotros queremos alcanzar con tráfico de datos a la otra computadora. Vemos que su dirección IP de acá, su default gateway o puerta de enlace predeterminada está correcta, 192.168.1.1. Su máscara de su red también es 255.0. Aquí podemos ver que efectivamente a cada uno le corresponde una dirección IP a cada usuario final. Tenemos la 192.168.1.2, su máscara de subred 255.0, que es la misma que tenemos acá. Su puerta de enlace predeterminada es la misma que acá. Y aquí podemos ver que, ojo, aquí cambia algo. La IP de esta computadora, 192.178.1. ¿Qué quiere decir esto? Que esta computadora está trabajando en otra red. No es parte de la 192.168.1.1, por lo cual el tráfico de datos no va a ser posible ser transmitido a la red 192.168.1.0, a pesar de que su máscara de su red sí sea la 255 y su puerta de enlace esté colocada correctamente, 192.168.1.1. Entonces, como nota final de este apartado, obsérvese que para poder comunicarse con una red a otra, un host debe tener configurado por lo menos una dirección IP. Esto es importante. Un host debe tener configurado por lo menos una dirección IP, la que tenemos acá. Veámoslo en el ejemplo correcto, la que tenemos acá, ¿verdad? Cada uno tiene su dirección IP. Una máscara de subred. Tenemos aquí su máscara de subred de las dos. Y la dirección de su puerta de enlace predeterminada. Su puerta de enlace predeterminada es la 192.168.1.1 acá, 192.168.1.1 acá, 192.168.1.1 acá. Esa es la forma correcta de configurar una red para poder enviar tráfico de datos de un equipo a otro. Vamos a ver. Estas clases de direcciones IP nos van a servir más adelante para ver los tipos de protocolos de enrutamiento que podemos manejar y para qué nos van a servir estas clases que tenemos acá de direcciones IP.
Por ahora vamos a ver como las direcciones IP, su clase es según, por ahora, ¿verdad? Es según la cantidad de hosts que puedan albergar, que puedan tener, la cantidad de direcciones IP que yo pueda asignar cuando alguien se conecte. Entonces, en el primer octeto, del número 1 al 126, su máscara de subred debe ser 255.0.0.0.0 y nos permite albergar hasta más de 16 millones de hosts por red. O sea, en teoría se pueden conectar más de 16 personas en la misma red. Un ejemplo de un tipo de IP como esta sería la 10.0.0.1, este primer octeto. Y debería tener una máscara de subred 255.0.0. O sea, vamos a esa es la clase A. Solo así se conocen las clases como clase A, clase B, clase C, clase D, clase E. Así es como se diferencian las clases de IP. Para la clase B sabemos que para decir que una IPv4 forma parte de la clase B, en su primer octeto tiene que tener de 128 al 191. En este primer octeto debería ser de número 128 al 191. Efectivamente, aquí en el ejemplo, así es. La máscara de subred debería ser 255.255.0.0 y nos permite conectar a más de 65,000 hosts por red. Aquí vemos un ejemplo y podemos ver que en el primer octeto sí forma de hecho parte por el rango de IPs que debería formarlo para decir que es de clase D, ¿verdad? Ahora vamos con la clase C. Para que una IP forme parte de la clase C, en su primer octeto tiene que ir del 192 al 223. En este primer octeto, una máscara de subred debe ser triple 255.0 o 255.255.255.0 y nos permite albergar a 254 hosts por red. Un ejemplo de esta es esta IP, pero también vamos ahora con la clase D. Es lo que te decía, mira, aquí hay varios criterios para ir asignando las clases de IPs que nosotros queremos usar. Me hacías pregunta por lo de multicast. Aquí vemos que para que, igual por convenio, si yo vengo y estoy agarrando una IP y veo que la IP va en su primer octeto 224, 239, sé que esa IP pertenece, digamos, a una multicast. Esto es por convenio. Como te decía, para llevar un orden y saber qué es lo que estás viendo. Entender de inmediato, ok, esta es una clase D y forma parte de las multicast. Aquí en teoría no se deberían de conectar usuarios finales en este rango de IPs. Y la clase E es cuando en su primer octeto se utilizan del 240 al 255 en el primer octeto, ¿verdad? De la IP. Y estas generalmente se utilizan para investigación. Entonces, eso sí, muy rara vez la vas a ver, ¿va? Porque generalmente están asignadas a universidades o departamentos de investigación. También dentro de las direcciones IPs tenemos direcciones públicas y privadas. Las podemos venir y clasificar por clase A, B, C, D o E, según la cantidad de hosts que puedan albergar o según la función que estén cumpliendo, si son de investigación o de multicast, por ejemplo. Pero a su vez también se pueden clasificar en direcciones que sean públicas o privadas. Vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos grupos. Las direcciones públicas son aquellas que son usables en el Internet y en redes internas. Son direcciones únicas en el mundo, tienen un costo y son otorgadas por la ICANN. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando yo pongo una página, por ejemplo, en Internet, como Facebook. A Facebook le pertenece una IP como tal y esas son enrutables. Si yo pongo en mi navegador la IP de Facebook, en vez de poner www.facebook.com, me debe dirigir a Facebook, al sitio de Facebook.
esas son pagadas. Cuando nosotros ponemos una empresa y queremos abrir una página de internet para que cualquiera pueda acceder a ellas, nosotros lo que estamos comprando realmente con el dominio, estamos comprando una dirección IP. Y así se mantiene el control de quién tiene qué dirección IP y eso es pagado. En cambio, las direcciones privadas las podemos usar como nosotros mejor nos convenga porque nunca van a ser enrutables en internet. O sea, nadie que ponga esa IP que yo estoy utilizando, aunque la pongan aquí en el navegador, no van a poder ser capaces de acceder, por ejemplo, a mi computadora, si es una IP de una computadora, por ejemplo. Entonces, estas son usables solamente en redes internas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos configurando, como te decía, en el caso de una empresa o un departamento de tesorería, por ejemplo, y les vamos a asignar ciertos rangos de IPs, esa IP es perteneciente solo al equipo. Esa nunca la vas a poder ver en Internet. No son enrutables en Internet. Las direcciones únicas son únicas solamente dentro de la entidad. O sea, aquí hemos visto, ¿verdad? Que las direcciones son únicas en el mundo. Nadie más puede tener la dirección IP que le pertenece a Facebook. Nadie más, porque por eso la estás pagando, ya la compraste. En cambio aquí, puede que, por ejemplo, yo haga una red en una empresa A y a tesorería asigne la 192.168.1.5 para la computadora del jefe, por ejemplo. Y luego me voy a la empresa B y hago otra red interna para la tesorería de ellos y ahora la 192.168.1.5 le pertenece a la computadora del secretario, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a pesar de que ahí están repetidas las IPs, son únicas dentro de su red. En cada empresa y en cada red que yo hice son únicas, pero sí se pueden repetir afuera de cada red. ¿Por qué? Porque nunca van a ser rutables en Internet. Ahí no se da un conflicto de IP, nadie la está comprando y no es para identificar específicamente solo a una persona en el mundo o a una página, sino lo estoy utilizando para identificar un equipo. Para que quede claro, las públicas son únicas en el mundo. Las privadas son únicas solo dentro de la misma red. Si yo me voy a otra red, puede que alguien más tenga la misma IP. Y como No. te decía, estas son gratuitas, estas no son compradas. Nosotros las asignamos arbitrariamente, según sus funciones. Te decía, tenemos los rangos de las direcciones IPs, una clase A, de la 10 punto, y cualquier cosa acá, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, cada X puede ir del 0 al 255, digamos, ¿verdad? Aquí tenemos de la 172.16 a la 172.31 en los primeros dos octetos en las direcciones privadas. O sea, nosotros podemos venir y decir, ah, ok, esta puede ser una dirección clase C o puede ser una clase A, por ejemplo, privada, si pertenece a este. Podemos decir que es una clase A privada. Si tuviéramos esta, podríamos decir que es una clase A privada. De nuevo, aquí nos manejamos por los primeros dos octetos. Los primeros rangos de los dos octetos tienen que ir de 172, 16, 17, 18, 19, 20, 21, etcétera, hasta .31. Y aquí no importa que sea. O sea, podemos igual, voy a poner 1, 2, desde 0 hasta 255. En la clase C, las privadas van a ir entre 192 y 168. Y aquí no importa qué es lo que vaya. Direcciones de loopback para pruebas. Es lo que me decías, mira, ¿por qué se saltan a 127? Aquí está la info, mira. Las direcciones del loopback para pruebas son direcciones que nosotros vamos a dejar para ver que el equipo esté, de hecho, sacando información, por ejemplo. Se le conoce el loopback porque generalmente es una dirección IP que va a utilizar el equipo para enviar esa información a sí mismo, digamos. Eso se utiliza para depurar que el equipo sí esté sacando información, aunque se le está enviando a él mismo. Para eso nos sirve, para descartar y para hacer troubleshooting. Más adelante vamos a ver, esto está un poquito confuso, pero más adelante vamos a desglosar un poquito más esto de las direcciones de loopback. Luego tenemos las direcciones de autoconfiguración, 169.254.xx, donde te había dicho de que X puede ir de 0 a 255. Con eso estamos terminando nuestro contenido